todos los casados, en el matrimonio, entre esposos, entre cónyuges, se enojan, se ofenden. ¿Quién llora más en el matrimonio? Decimos siempre que las mujeres lloran más, ¿no? Pero también hay varones que lloran con con mucho sentimiento, ¿no? ¿Quién se enoja más rápido? ¿No? ¿Quién toma la iniciativa para pedir perdón? ¿Quién más? En resumen, diría, en vuestro matrimonio, en nuestros matrimonios, ¿quién es el que eh, mantiene el enojo, la cólera y la ira por mucho tiempo? Y todas estas cosas que hemos hablado de la ira, el miedo, en el matrimonio, ¿quién tiene más miedo? Y a veces esas pequeñas cosas, como dijo la hermana Clotilde, son cosas que a veces no lo sabemos manejar. Siempre voy a poner el ejemplo de mi esposa y el mío, ¿no? Eh, Cuando nos casamos con mi esposa, ella le tiene pavor a los ratoncitos. En cambio, yo no tanto, ¿no? Veo un ratón, lo miro y después, pues, ¿no? Hay que tratar de que el ratoncito, pues, no incomode en el hogar. Pero mi esposa, no. Si ella es posible subirse a la mesa, se sube, ¿no? Entonces hay miedos también. Y a veces esos miedos no los entendemos, ¿no? Y yo sabía decirle a mi esposa, no, pero ¿qué te va a hacer un ratoncito? No, no te pases. Ya, pero ella tiene ese miedo y hay personas que conozco, parejas de esposos que tienen, algunos tienen miedo a estos lindos animalitos que aparecen en la luz, que son los, ¿cómo le llaman a mí? En la luz, no, los otros, los chiquititos, bueno, ahorita se me fue el nombre, hermano, es en el que aparecen las lucecitas, luciérnagas, hay otros, ¿no? Y hay gente que le tiene, no me acuerdo, pero bueno, que le tiene miedo, ¿no? Y yo, por ejemplo, suelo coger esos animalitos, la abuela, ¿no? Yo suelo cogerlos y jugar un ratito con ellos y después dejarlos en libertad, pero mi esposa no. Entonces, esos son temores, miedos que dentro del matrimonio vamos teniendo y vamos conociendo. Y estas cosas a veces que no entendemos o que no manejamos pueden llevar inclusive a discusiones, ¿no? Vamos a, hermanos, a avanzar. Vamos a esta noche a aprender, retrocede a mí, aprender, el tema es aprendiendo a responder con amor. ¿Cómo decirle a mi esposa que no le tenga miedo pues al ratoncito, ¿no? No le voy a decir, tú eres así, ¿por qué? ¿Qué te va a hacer un ratoncito? Estoy seguro que con eso no vamos a solucionar nada. Habrá formas de cómo manifestar. Y frente a otros, ¿no? ¿Por qué llora demasiado? Avanzamos. Ahora, hermanos, las emociones. Vamos a ver manejo de emociones. Las emociones, hermanos, son dadas por el Señor. Adelante, mami. Retrocede, mejor dicho. No. Está bien. Las emociones, hermanos, el título, somos seres emocionales y Dios también, ¿no? Las emociones son dadas por el Señor. Nos ha creado con esos sentimientos, algunas cosas de estas emociones, cuando no sabemos manejarlas, van a dañar a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo, a nuestros hijos, ¿no? A quienes rodean. Pero Dios nos hizo así. La idea está, hermanos, en saber manejar esas emociones y que estas emociones no nos dominen. Pero en este batallar de la vida cristiana, en este batallar de la vida espiritual, a veces pues no logramos hacer esto. Y esa es nuestra lucha probablemente hasta que el Señor regrese. No podemos ignorar, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser, está en nosotros, está en nuestra alma, ¿no? Llorar, tener miedo, la alegría, ¿no? La tristeza, la angustia, la desesperación, también está también el enojo, ¿no? La agresión, muchas veces en el matrimonio se ve la agresión verbal y si no sabemos controlar esto es terrible, ¿no? Y con nuestras emociones nos vemos continuamente afectados y que a la vez afectarán a nuestras relaciones. Hemos dicho, ¿cierto? No podemos escapar de ellas.
pero hay que aprender a canalizarlas bien. La siguiente, hermano. Eh, ahora, les decía, ¿no? Que Dios nos ha creado, Dios también tiene emociones. Claro que las emociones de Dios, a Dios pues no lo domina una emoción, ¿no? Dios es nuestro consolador, ¿no? A Dios las emociones no lo controlan, ¿no? Las emociones de Dios, vamos a decir que son diferentes, ¿no? En relación al ser humano. Él siente compasión por sus hijos, por la humanidad, ¿no? Ahora, hablando de que Dios también tiene emociones, cuando Dios creó, hablando de la creación, ¿no? Cuando vio que todo lo que había creado, Dios se deleitó en su creación y dijo que todo era bueno en gran manera, el sexto día. No creo que Dios haya dicho, bueno, ya creé esto, creé a los seres, creé a los animalitos, a los bosques, a los árboles. No, no creo que haya dicho, no. Se ha gozado, ¿no? Se ha deleitado. Pero al mismo tiempo, cuando ve la maldad de los hombres en Génesis 6:6, cuando nos habla de la maldad de los hombres, vamos a decir, se arrepintió. Y creo que la cita dice así, arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se le partió el corazón, ¿no? Con los propósitos que fue creado, ¿no? Y la maldad del hombre, la desobediencia del hombre, Dios se puso triste, ¿no? En Isaías 63:9, dice el profeta Isaías que Dios sufre con nosotros, se angustió. Cuando Dios, bueno, no vamos a hablar mucho de Isaías 63:9, pero en la cita dice, se angustió, sufre con nosotros. De la misma manera, nuestro Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Allí nuestro Señor Jesús nos demostraba su compasión, su empatía, etc. Y cuando en Lucas también, el evangelista narra, Lucas 19:41, lloró al ver la ciudad de Jerusalén y el estado en que iba a quedar el sufrimiento que le esperaba a los seres humanos. En Mateo 26, sobre todo los versículos 37 y 38, dice que Jesús llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice, ¿no? Y les dice, mi alma está muy triste antes de ser crucificado. Pues el Señor se entristeció, se angustió, se preocupó por lo que por lo que iba a ocurrir, pero tenía que hacerlo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿no? Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo es el consolador. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no entristezcan al Espíritu Santo. Es decir, se pone triste, nosotros lo hacemos acongojar, en fin. Y en Romanos también dice que el Espíritu Santo intercede en oración por nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos, como somos creación de Dios, Dios tiene emociones y Dios también nos ha creado con estas emociones. En las emociones de Dios no tienen cabida pasiones como las nuestras, ¿no? Dios tiene emociones incorruptibles. Por ejemplo, la ira de Dios proviene de la justicia divina. Es justo lo que hace el Señor Jesús. Pero la ira humana es volátil, es subjetiva y muchas veces no podemos controlarlos. Por ejemplo, esa es una diferencia, ¿no? Por eso decía que las emociones de Dios no son comparables a las emociones del hombre. Las emociones que Dios tiene en relación a su creación, ¿no? Son para corregir, para consolar, para animar y sufre también con nosotros. La siguiente, por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros y en nosotros para ayudarnos y para consolarnos. Y si tenemos el Espíritu Santo, obviamente nos ayuda a canalizar nuestras emociones y a cultivar las que son adecuadas, a cultivar
que nosotros podemos, con nuestra esposa o con nuestro esposo o con nuestro cónyuge, podemos ser, podemos consolar, ¿no? Podemos animar, podemos sufrir cuando el cónyuge sufre también. Pero hay emociones, ¿no? ¿No? Que también hay que desterrarlas con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora es un poco, es difícil que las emociones desaparezcan, hermanos. Con eso vamos a, esto, hermanos, grábenselo. Con las emociones vamos a tener que batallar hasta el día que el Señor regrese. Pero estas emociones tienen que disminuir, ¿no? Si antes yo era un gritón o un hombre irascible, ¿no? Bueno, si conocemos al Señor y si nos hemos unido en matrimonio, estas emociones tienen que disminuir. En algún momento, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Por nuestra necedad inclusive, a veces van a aflorar estas emociones, pero ya tal vez ya no van a ser tan ofensivos como suele ser al inicio. Tienen que disminuir. Pero la única forma, hermanos, de controlar nuestras emociones, vamos a decir emociones negativas, es con la ayuda del Espíritu Santo. Y las emociones que ayudan a mi prójimo, a mi semejante, a mi cónyuge, también, ¿quién me va a ayudar a cultivarlas? Es el Espíritu Santo, ¿ya? La Trinidad nos ayuda a vivir bien las emociones que nos produce la vida diaria, a cultivar el amor, la compasión, la alegría, pero también a soportar con consuelo o con el consuelo del Señor el dolor, la frustración y la ira. Avancen a mí. Ahora dice, ahora permanezcan la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:13. Y el título de esta noche de esta reflexión es Aprendiendo a responder con amor. La pregunta entonces, hermanos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es como el amor de los enamorados, ¿no? Mirarse, sonreír, estar todo el día felices y contentos. El amor, hermanos, no solo es una palabra o cuatro letras, no solo es eso. El amor es la manifestación externa de nuestra transformación y arrepentimiento interno. Eso es. El amor es algo tangible, es algo palpable, es algo, es un decir palpable, ¿no? Es algo visible, son acciones visibles que en el matrimonio, es decir, en el matrimonio, el esposo o la esposa ven, observan, y que estas acciones visibles de amor, de manifestaciones de amor, deben ser en beneficio del prójimo, en beneficio de mi semejante. En este caso hablamos del matrimonio, de nuestro cónyuge. Cuando hablamos de la familia, de nuestros hijos. Esta manifestación externa del amor también se tiene que dar con quienes rodean, con los suegros, con la suegra, con los cuñados, en fin. La manifestación del amor tiene que ser de la misma manera, hermanos, que hizo Dios por la humanidad. ¿Cuál es la manifestación palpable? Un hecho concreto del amor de Dios hacia la humanidad. Enviar a su Hijo. La manifestación de amor de nuestro Señor Jesucristo es que se despojó de su divinidad y se hizo siervo en forma de hombre. Vino a esta tierra, ¿no? Esas son manifestaciones tangibles. Entonces, en el matrimonio tiene que haber también manifestaciones tangibles de amor. Y la otra parte de lo que estoy diciendo, hermanos, es que el amor de tocar, de acariciar, también tiene que existir. Y está bien eso, la afectividad, la intimidad, ¿no? Pero el amor también, en la relación que vamos a tener, que vamos a establecer en el matrimonio, se tienen que ver acciones tangibles, visibles. Y esta noche, y esto es lo que va a exponer mi esposa, ¿no? ¿Cuáles son, de las muchas que hay, hemos separado unos 4 o 5, cuáles son esas manifestaciones de amor que en el matrimonio tenemos que mostrar a nuestro cónyuge?
Vamos a definir qué son las emociones, ¿sí? Y las emociones son respuestas psicológicas y también fisiológicas. Y cuando digo fisiológicas, estoy hablando de nuestro organismo, que surgen de manera interna y externa y nos ayudan a interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Son las acciones que nosotros tenemos para reaccionar frente a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Algunas emociones básicas que vamos a mencionar, algunas ya mencionó mi esposo, son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco. La alegría, de hecho que todos sabemos, ¿no? Y lo hemos experimentado cuando tenemos alguna noticia agradable, cuando algo nos agrada, nos gusta, ¿no? Cuando me siento contenta, recibo un premio, recibo una palabra amable, amorosa de mi esposo, me da alegría. Cuando nace nuestro hijo, sentimos alegría. La tristeza, por el contrario, es cuando tenemos una pérdida, ¿no? O una decepción, tenemos un problema, hace que nos sintamos acongojados, ¿no? Desanimados, tristeza. El miedo, justo el ejemplo que mencionaba mi esposo, es como alerta frente a un peligro o una amenaza. Si tengo miedo de los ratoncitos, como dice él, o los más grandecitos, es por experiencias, ¿no? Entonces, ante un peligro, sentimos miedo para protegernos. La ira aparece cuando nosotros estamos frente a un obstáculo, una amenaza, ¿no? Una injusticia, y entonces expresamos esa ira. Es más que no. La sorpresa se produce frente a un hecho inesperado, ¿no? ¿Qué pasa? No puede ser. Y el asco es cuando rechazamos algo que no nos agrada. ¿Cómo podemos nosotros manejar nuestras emociones? En forma general, vamos a mirar estas tres claves para manejar nuestras emociones. La primera, como ha dicho mi esposo, es estar en la palabra de Dios. Ahí hay dos citas. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder manejar nuestras emociones? Ojo, mi esposo ha dicho ahora cuando estamos con el Señor, el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, es que nos ayuda y nos instruye para poder actuar frente a diferentes circunstancias. Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de entender estas circunstancias. No vamos a actuar como antes. Vamos a transformarnos, porque ahora somos hijos de Dios y vamos a ser guiados por Él. Cada pensamiento, dice, toma cada pensamiento cautivo, cada pensamiento que tengamos, porque la emoción surge después de algo que sentimos. Ese sentimiento es producto de una idea. Enojo, ira, tristeza, es algo que ha afectado a mi mente. Entonces, cada pensamiento que nosotros tengamos, si es negativa la emoción, ¿quién es el que va a tener control? Dios es el que tiene el control de nuestras emociones. Nosotros sabemos que cualquier circunstancia o situación que nos suceda, sea de tristeza, de enojo, sorpresa, de pérdida, como dice su palabra, ahí está en Romanos, siempre va a ser para nuestro bien. Y al entender eso, como ya hemos renovado nuestro entendimiento, definitivamente ya no nos vamos a entristecer profundamente, sino lo vamos a aprender a, ahí está el título, manejar esta emoción. No nos vamos a sentir derribados, ¿no? No, porque sabemos, según Salmo 27.1, que está ahí también, que no estamos solos. Vamos a manejar nuestra emoción, ¿sí? Y ojo, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, definitivamente entonces vamos a dar gracias por todo lo que vivimos, sea triste, alegre, creo que es lo que más agradecemos, pérdida, vamos a dar siempre gracias a Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta estos puntos, definitivamente estamos manejando nuestras emociones. Vamos a ver ahora cómo podemos manejar las emociones en el matrimonio, que es justo el tema que nos ha referido.
¿no? Tomando en cuenta todo lo que ya hemos mencionado, definitivamente tenemos que decir, yo en mi caso voy a mencionar mi nombre y el nombre de mi esposo. Freddy y Betsy van a manejar sus emociones y no van a dejar que sus emociones los dominen ni los manejen. Nosotros debemos tener el control. Porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién es el que vive en nosotros? Si uno pierde el control, definitivamente los resultados no van a ser buenos. Nos van a lastimar, nos van a provocar dolor, van a afectarnos. Eso es lo que va a suceder. Si nosotros experimentamos alguna de las emociones que hemos mencionado que pueden ser dañinas, por ejemplo, la tristeza, ¿no? La pérdida, el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer inmediatamente? Justo en el cuadro anterior, Señor, ayúdanos a poder enfrentar esta situación. Ayúdame a no actuar de forma descontrolada y que esto pueda afectar a mi esposo. Ojo, que cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones, estamos dejando que nuestra naturaleza pecaminosa tenga el dominio, el control. Estoy enojada, irada, grito, insulto, ofendo, tiro cosas. Estoy perdiendo el control. No estoy dejando que el Espíritu Santo sea el que controle mi vida. ¿Sí? Y es peligroso, es dañino, afecta nuestra relación, en este caso matrimonial. Es importante también, después de confiar en Dios, pedir a Dios y dejarnos llevar por el Espíritu Santo, es también importante compartir lo que sentimos con otras personas. A veces solamente nos lo guardamos para nosotros mismos, ¿no? Yo le llamo lo reprimimos. Nos lo guardamos y no lo comentamos. Y a veces cuando lo guardamos se vuelve como una bombita de tiempo, ¿no? Y se acumula y se acumula y se acumula y llega el momento, ¡pum!, explota. Nosotros también, aparte de confiar en el Señor, orarlo a Él, dejar en Él nuestras cargas, nuestros problemas, también tenemos personas cercas a nosotros. En el caso de los casados, la persona más cerca que debemos de tener es nuestro esposo. Y viceversa, los varones, su esposa. Debemos de confiar en ellos, comentarles cómo nos estamos sintiendo. Esta semana yo le decía a mi esposo, estoy un poco intolerante. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Se acercó, me tocó la cabeza y solo me dio palmaditas, como diciendo, calma, calma, calma. Me miraba nomás. Estaba pasando situaciones difíciles. ¿Qué fue lo que hice? Estoy como a punto, ¿no? Pero Betsy, contrólate, Betsy. Pero lo compartí. Y eso permitió que él también pueda tener más paciencia y tolerancia. ¿Se dan cuenta? Es de ambos. Vamos a tocar 4 ejemplos. Una de las cosas que debemos de controlar es nuestra ira. La palabra de Dios dice lento para la ira. ¿Cómo es para la ira? Lento. No es rápido, no es violento, no es ya reacciono, no es lento para la ira. Si en algún momento, hermanos o hermanas, hemos lastimado a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Primero pedir perdón a Dios y luego acercarnos a la persona, a nuestro esposo, y pedirle perdón. En este caso, definitivamente no debe gobernarnos el orgullo, sino debe de haber en nosotros esa humildad. La palabra de Dios dice que no debemos guardar ira en nuestro corazón, ¿sí? La amargura y la ira definitivamente son comportamientos destructivos, no solo para la otra persona, para nosotros mismos. No tenemos paz, no nos sentimos bien. Algunos piensan que enojándose, teniendo rencor, resentimiento, estoy castigando a la otra persona. Analicémonos, hermanos, nos lastimamos a nosotros mismos primero. Y si somos esposos y estamos unidos, somos una sola persona, definitivamente que lo que yo me lastimo,
lo voy a lastimar a él también. En Proverbios, ese es mi proverbio favorito. Siempre lo menciono, seguro algunos ya me han escuchado. La respuesta amable calma la ira. En Reina Valera dice, la respuesta blanda calma la ira, mas la respuesta áspera, la palabra áspera, hace subir el furor. Así dice, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con ira o con una respuesta blanda, calmada? Cuando estás enojado, hay puntos de vista diferentes. ¿Cómo reaccionas? Bueno, si dejamos que el Espíritu Santo nos domine, definitivamente nuestra respuesta va a ser blanda. Si alguien me causa daño, yo no le voy a pagar con la misma moneda, sino voy a buscar hacerle el bien. Primera cosa que debemos tomar en cuenta, hermanos, entonces debemos ser lentos para la ira. Segundo, dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de un fruto del Espíritu Santo. Y esto ya lo hemos mencionado en las otras dos exposiciones, ¿no? Y cuando hablo de dominio propio, estoy hablando de control, de controlar mi carácter, mis emociones. No actuar de forma inapropiada, contrario a lo que Dios quiere para nosotros, para el matrimonio. No, tengo que tener control, templanza. Cuando tenemos esto, hermanos, estamos mostrando qué tan maduros espiritualmente somos. A veces reaccionamos rápido. Debemos de ser mansos, tener templanza, tener dominio propio. Esto va a implicar también un cambio de comportamiento. Y no solo comportamiento, sino palabras, pensamientos, emociones y acciones. Miremos cómo es el dominio propio en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos, definitivamente, que cuando tenemos dominio propio, ya no voy a estar pensando qué puede ser, ya no voy a estar imaginando lo que puede ser, o como a veces algunas respuestas que he escuchado, ¿no? Como por ejemplo, a ver, acá lo tengo, lo he anotado. Pienso que, me parece, yo creo y menos. No, hermanos, no es pienso, me parece, yo creo. No, ¿qué es lo que tengo que pensar? Ahí está. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. No imaginar ni pensar tampoco lo peor de la otra persona. ¿Qué debíamos de hacer? Cambiar nuestra mente. ¿Y cómo debemos de hacer esto? Constantemente, a cada rato, hermanos, de forma diaria. Entonces, tenemos que controlar qué es nuestros pensamientos. También que tenemos que tener dominio propio de nuestras emociones, ¿no? Ojo, cuando no las controlamos, cuando no las manejamos, podemos crear situaciones terribles que después vamos a querer solucionar, pero ya el tiempo no lo podemos retroceder. Yo siempre digo, no existe la máquina del tiempo. Entonces, como no existe, tenemos que aprender a pensar bien, a controlar en este caso nuestras emociones. Ojo, esto está vinculado y está bastante relacionado a lo que estamos viviendo en el momento. Es como yo le decía a mi esposo, ¿no? Estoy intolerante. Entonces yo trataba de controlarme, de calmarme, porque estaba con muchas situaciones. ¿Qué tengo que controlar? Mis emociones. ¿Dejarlo en quién? En las manos de Dios. ¿Y a quién más puedo compartirle? A mi esposo. ¿Pero qué pasa? Es que esto. Como dijimos hace 2 semanas, no es que esperamos las damas que Él nos dé la respuesta, ¿no? Sino que es lo que buscábamos, ¿recuerdan? Que nos escuche. Entonces, abramos nuestro corazón,
digámosle qué es lo que estamos pasando, pero tenemos que controlar nuestras emociones. Nos vamos a entender mejor. ¿Dónde más tenemos que tener dominio propio? En nuestras palabras. Es como una cadenita, ¿no? Controlar nuestros pensamientos, luego vienen emociones y luego vienen palabras. ¿Cuántas veces hemos dicho palabras que han herido a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cuántas veces hemos dicho una palabra que hemos visto que lo ha derrumbado, que lo ha entristecido y que luego hemos querido decir, perdónanos, discúlpanos, y ha sido muy complicado porque estaba triste? Tenemos que cuidar nuestras palabras. En Santiago 3:5 habla lo peligroso que puede ser la lengua, ¿no? Como dice, como una serpiente venenosa. Puede crear grandes incendios, ¿no? Qué órgano tan chiquitito, ¿no? Lo compara al freno del caballo y al timón de un barco. Algo pequeñito. Pero quien puede controlar esto, controla pues todo. Qué difícil. Entonces, hermanos, controlemos nuestras palabras. Siempre digo, tómese su pausa cuando están en una situación de enojo, de ira, de discusión, tan tristes, están enojados, tómese un tiempito, piense primero. Pida a Dios, Señor, ayúdame a controlar mis emociones, que lo que pueda hablar sea bueno, ¿sí? Que no dañe, que no lastime. Y luego de pensar y pedir, recién hable. A las esposas que nos gusta que nos respondan rápido, tengamos la paciencia de tener también nuestro tiempo, nuestras pausas, y no hablar rápido. Y esperar que nuestro esposo, que son los más calmados, ¿no? Que están pensando también, controlándose, también, no provocar. A esto agreguémosle al control de las palabras el tono que estamos usando, porque a veces puedo tener control de mis palabras, pero estoy gritando. Entonces, mi tono tiene que ser respetuoso, porque es mi esposo, merece mi respeto. Le vamos a agregar también la forma con la cual le hablo, la actitud, no de una forma despectiva. No le voy a gritar, ahí está tu comida. Yo no hice nada, solamente moví la mano. Tono, actitud, palabras, porque todo eso expresa. Y dominio propio también con nuestras acciones. Cuando hablamos de acciones, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con respecto a nuestro cónyuge? ¿Mm? Ojo que cuando nos hemos casado, le hemos pedido al Señor, Señor, bendice nuestra unión. Prometemos vivir juntos y como dice el pastor, hasta que la muerte los separe. Pero a veces nosotros somos los que nos separamos, no la muerte, sino nuestras acciones. Somos indiferentes, no nos preocupamos el uno por el otro, nos dejamos de lado. No, tenemos que vivir unidos. Tengo que preocuparme de las necesidades que tiene mi esposo y él preocuparse de las necesidades que tengo yo. Unidos. De esta forma es que vamos a honrar a Dios y vamos a honrar a nuestro esposo con nuestras acciones, con todo nuestro cuerpo. El primero era lento para la ira. El segundo era dominio propio. El tercero, evitar decir palabras hirientes. Ya no es solamente dominio propio, sino evita todo tipo de palabras hirientes. No hablemos precipitadamente, justo mencionaba hace un momento, ¿no? No critiquemos, no nos burlemos, porque eso va a lastimar nuestro matrimonio. Cuando estamos en consejería, cuando estoy en consejería, en terapia, lo primero que lastima a las personas son las palabras. Yo no sé si ustedes han escuchado esto. Prefiero un golpe antes que un insulto, una ofensa. Y se han dado cuenta que cuando a veces hemos dicho palabras, después es muy difícil borrarla de su mente y de su corazón.
Entonces, hermanos, evitemos. Cuando uno está enojado, quiere actuar de forma defensiva. ¿Y qué es lo que tiende a hacer? A herir a la otra persona que se está defendiendo. No necesitamos defendernos, es nuestro esposo. Estamos juntos. Por eso, control. Qué difícil, ¿no? Pero lo podemos con la ayuda de Dios. Si hemos herido a nuestro esposo y ahorita estamos recordando algunas circunstancias, o quizá alguna pareja ahorita está en situación de discusión, de conflicto, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Primero arrepentirnos delante de Dios, acercarnos a nuestra esposa, de nuestro esposo, decirle, perdóname por estas palabras, estaba enojada, no quise decirlo, perdona. Y tener la paciencia para poder esperar su perdón. Tampoco es que nos va a perdonar al momento, ¿no? También recordemos, lo hemos herido, la hemos lastimado. Entonces tenemos que esperar. Mucho énfasis hacemos en las palabras y en la comunicación. Una de las habilidades que une a las personas es la comunicación y sobre todo a una pareja. Comunicación clara y respetuosa. Ahí tenemos varios pasajes que nos van a ayudar a que nuestra comunicación sea mejor. La comunicación nos une porque hablamos y expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que estamos viviendo. Y el comunicarnos ayuda a que nosotros nos unamos más, que me pueda entender más, que yo también lo pueda entender. Voy a hacer énfasis otra vez en que no solamente hablamos con palabras, sino hablamos de forma verbal con palabras y hablamos de forma no verbal, que son los gestos, las actitudes, ¿sí? ¿Cómo le llamamos esto? Las Listo. mímicas, ¿no? Con nuestro cuerpo expresamos. Una movida de hombros es no me interesa. Una volteada de cabeza es no me importas. Una volteada de ojos o una mirada muy fuerte. Cuidemos nuestras palabras, la forma de que nos comunicamos, que sea atenta, que sea afectiva, ¿sí? Si tenemos una buena comunicación, definitivamente va a haber mayor comprensión, mayor respeto. Y al haber mayor comprensión y mayor respeto, hermanos, les aseguro, disminuyen los conflictos y el amor va a incrementar. Y cuando hay mayor comunicación, mayor comprensión, mayor respeto, definitivamente la intimidad como pareja va a mejorar. Y no solamente estoy hablando de intimidad sexual, sino intimidad de nosotros sentirnos uno. Esa unión, intimidad que nosotros al hablar, al entender, al estar juntos, al estar en silencio. Debemos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hay varios pasajes, ¿no? ¿Cómo hablamos? Lo que hay en tu corazón es lo que hay en tu boca. Si alguno ha ofendido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse. Todos lo hacemos. ¿Qué debemos de cuidar entonces? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros deseos. 4 puntos que hemos mencionado: lentos para la ira, dominio propio, evitar decir palabras hirientes y tener una comunicación clara. ¿Qué es lo que afecta al matrimonio? Quizás cuando vean ustedes estos carteles van a identificarse con varios, ¿no? 4 maneras que afectan al matrimonio y que sucede siempre, ¿no? La crítica. Cuando criticamos,
al esposo, a la esposa, estamos diciendo que no nos gusta su forma de ser, su forma de actuar, su forma de desenvolverse. Segunda cosa que destruye el matrimonio, en la forma de cómo nos comunicamos, el desprecio. Cuando insultamos, cuando lo rebajamos, no sabes hacer bien las cosas, cuando actuamos, decimos en un tono desagradable. ¿Ves? Siempre te equivocas. Otra forma que destruye la comunicación en el matrimonio es esa actitud defensiva que tenemos, ¿no? Me puede decir, siempre estoy como, en vez de que me diga, yo le critico, yo discuto, yo le saco una excusa, y la indiferencia. El apartarme físicamente y emocionalmente. Se me ocurre una pregunta ahora. ¿Hoy día tuvieron un momento para hablar con su esposo o su esposa? ¿O hemos estado muy ocupados? Ay, hermano, es que hemos ido a la iglesia, hemos tenido asamblea, hemos llegado con las justas para almorzar y ya estamos en conferencia. ¿Pero has tenido tiempo? ¿Qué nos ayuda a mejorar la comunicación en el matrimonio? Algo que nos puede ayudar a mejorar la comunicación en el matrimonio son tres cosas que vamos a mencionar. Primero, mostrarnos interesados y atentos cuando nuestro cónyuge esté hablando. Si mi esposo está hablando, ¿qué mostraré? Interés. ¿Qué mostraré? Atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el celular? A un ladito. Y le presto atención y lo escucho. La escucha activa es una habilidad de la comunicación. Es una habilidad que se está evaluando bastante, ¿no? Y escuchar activamente implica demostrar interés, compartir, repreguntar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Si él me cuenta algo, sí, ah, escucha activa. Y el emplear el yo en la comunicación. A veces solamente usamos el tú, ¿no? Decirle, yo me siento así, me ha pasado esto. No es egoísmo, sino compartir lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me molesta. No señalarlo a él. Yo me equivoqué. Perdóname, ¿ve? Para eso usamos el yo. No es yo quiero, me parece, no. El yo en mis errores, en mis sentimientos, en mis deseos, con mucho respeto. Entonces, hermanos, esperemos que esto, lo que hemos comentado en este primer momento, en este segundo momento, lento para la ira, dominio propio, evitar decir palabras hirientes y comunicarnos de forma clara y respetuosa. Definitivamente, si seguimos estas pocas recomendaciones, vamos a poder responder con amor. Hermanos, el último punto en el que demostramos amor o el manejo o respondiendo con amor es el perdón, practicar el perdón y la reconciliación. Siempre se escucha decir al- en la vida cristiana, perdona, ¿no? Normalmente la consejería se basa en, ¿no? Perdónalo. Y la respuesta de muchos hermanas y hermanos, ¿no? En los conflictos matrimoniales, me es difícil perdonar. Se dice eso, ¿no? Dicen, no puedo perdonar. Y cuando se le insiste, dicen, "No, la palabra de Dios nos enseña a perdonar". Entonces inmediatamente sacamos las condiciones para perdonar. Yo voy a perdonar si es que si es que él o ella hace esto y esto. Es cierto que en el perdón tiene que haber un cambio.
Ahora, y reconozcamos, hermanos, una de las cosas que todavía con el que peleamos, en el buen sentido de la palabra, es en saber pedir perdón. No sé, es difícil. No sé si de repente a ustedes les es fácil, pero personalmente hablando, claro que vamos mejorando, pero en un inicio de la vida matrimonial es difícil pedir perdón. Y siempre, siempre se antepone el orgullo. Siempre. Siempre se antepone el que yo tengo la razón. Digamos, el orgullo, el decir yo tengo la razón, son obstáculos para poder perdonar. Habría que despojarnos de esto. Y para tener un matrimonio saludable, cristocéntrico, será necesario que constantemente practiquemos tanto el pedir perdón como el ser perdonados. El apóstol Pedro en su carta dice 3, 8, 9, finalmente eso, sed todos de un mismo sentir. Y ahí menciona cuál es ese sentir que debemos de tener. Compasivos, misericordia, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Pero Efesios, el apóstol Pablo en Efesios nos dice un poco más acerca del perdón. Y el perdón y el saber y el pedir perdón, el pedir perdón y el ser perdonados es una característica inherente del nuevo creyente, el que tiene la nueva vida en Cristo. Por eso que en Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El no saber perdonar, hermanos, todavía se puede decir que es un gentil. Es cierto que conoce la palabra, pero no lo está practicando. En el 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú escuchaste la palabra, si tú escuchaste el evangelio, si tú has sido enseñado por Cristo a leer su palabra, y dice aún más Juan que el Espíritu Santo es el que nos recuerda lo que Él nos enseñó. Y también decimos que el Espíritu Santo está con el creyente porque dice Efesios, el mismo Efesios capítulo 1 dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que tener o tenemos que practicar, más que practicar, yo diría, tenemos que tener la capacidad de pedir perdón y ser perdonados. Y en Efesios 4:31, hermanos, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. El 31 refiere a las emociones en buena parte, pero también el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Ahora, el 31 nos está diciendo que nos despojemos, vamos a decir, que nos quitemos, ¿no? Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y el 32 dice, antes, es decir, antepone el perdón, ¿no? Antepone el perdón a que el cristiano posea en su vida espiritual todavía estas emociones de amargura, de ira, de enojo, de maledicencia. Antes, dice, antes mejor sean benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo nos dice cómo debe ser el perdón. Pablo, vuelvo a repetir, contrapone el perdón a la amargura, a la ira, a la malicia. Pablo dice el perdón es fundamental en la vida matrimonial y en toda relación. Como estamos en esta noche de matrimonios y familias, en la vida matrimonial, en la relación matrimonial, en la relación familiar con nuestros hijos, es fundamental el perdón. Y también dice, debemos de ser compasivos. El modelo no los dice Pablo, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El modelo es claro, el que Cristo nos enseñó, el que Cristo nos da día a día, cómo debe ser el perdón. Hermanos, vuelvo a decir, la batalla que tenemos, una u otra de las batallas con las que luchamos, lidiamos los cristianos, hermanos, es con el perdón. ¿O no, hermanos? Es difícil. Los recién casados tienen una dura batalla con el perdón. Ya con la madurez necesaria, con conocimiento a profundidad de la palabra de Dios y con la ayuda que tenemos en el matrimonio, vamos entendiendo el perdón y aún así seguimos luchando. Hermanos, les animo a que en la vida matrimonial podamos seguir y no nos cansemos de pedir perdón. Las emociones, decía el autor de un libro que no recuerdo el nombre ahorita, las emociones, decía a manera de conclusión, son como luces de advertencia que nos indican que debemos prestar atención a algo en nuestro corazón. Lo que decía mi esposa y lo que dice la palabra de Dios, ¿no? De lo que tenemos en el corazón sale de nuestra boca. Entonces las emociones nos están diciendo son como luces de advertencia, un preaviso. Las emociones nos están diciendo algo está pasando en tu corazón, préstale atención. Examínate qué está sucediendo en tu corazón. Ahora, obviamente estas emociones con las que Dios nos ha creado, seguramente no las vamos a poder manejar nosotros solos, solamente a base de nuestra personalidad, a base de nuestro entendimiento. Lo fundamental es que cuando detectemos, cuando veamos el aviso, cuando funcione la luz de advertencia de la alerta emocional, hay que acudir a Dios, hay que pedir que su guía y que nos ayude. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermanos, las emociones. Si yo soy muy colérico, muy ofensivo, muy gritón, entonces preguntémonos, ¿algo está pasando en mi vida espiritual? Mi esposa ya dijo, compartir nuestras emociones de lo que nos está sucediendo con miembros de la congregación, con miembros maduros, con los ancianos de tu consistorio, con el pastor de tu congregación o con la esposa del pastor. No vamos a compartir nuestras emociones que nos están atormentando con un no creyente. Normalmente el no creyente nos va a decir, no, no te preocupes, déjalo así. Y si hemos gritado a nuestro cónyuge, nos van a decir, no, bueno, normal, nomás que se griten. Y en estos tiempos de lucha de feminismo, de machismo, entonces ya las cosas se complican. Lo recomendable, hermanos, es que compartir nuestras emociones. Si tú en tu matrimonio estás
pasando momentos complicados y no sabiendo controlar tus emociones, acude al pastor, acude a los ancianos, para que te puedan guiar a la luz de la palabra. No vayamos pues al vecino, ni a la vecina, ni a los compañeros de trabajo. Colosenses 3:5, en el contexto de que el creyente ha sido resucitado en Cristo, dice, tenemos una responsabilidad de hacer morir todo aquello que daña a uno mismo. Mi esposa decía, las emociones dañan a uno mismo. Obviamente también dañan a nuestro cónyuge. Pero también Colosenses 3:5, hermanos, nos enseña que ahora debemos dejar todas las emociones que afectan al prójimo. Hacer morir todo aquello que daña a uno mismo. Hay algunas pautas, hermanos, que les hemos dado en resumen para que ustedes y cada uno de nosotros podamos seguir acudiendo al Señor y con su ayuda poder saber encauzar, canalizar, controlar, manejar nuestras emociones. Y seguramente los líderes de nuestra congregación nos ayudarán, nos recordarán, pero fundamentalmente la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos recordarán cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos hacia nuestro prójimo. El Espíritu Santo nos dirá, humíllate. El Espíritu Santo nos dirá, ten paciencia, soporta, perdona. Y hay que escucharlo. Queridos hermanos, antes de las preguntas que pudiesen haber, estas 3 semanas hemos estado tocando 3 temas y hemos aprendido las diferencias que nos unen. Habíamos dicho que Dios sí nos ha creado a su imagen y semejanza, que el varón y la mujer tienen el mismo perdón, la misma misericordia, la misma salvación, la misma gracia, pero fisiológicamente, hormonalmente, por constitución física, somos diferentes. Emocionalmente, somos diferentes. La segunda semana habíamos hablado perder para ganar, el manejo de conflictos. Y habíamos hecho hincapié acerca de los perder para ganar, haciendo el sacrificio correspondiente. La vida mundana y estos tiempos de modernidad, todo es ganar, inclusive en las discusiones. ¿Cómo te vas a dejar ganar? No puedes imponerte. No. En la vida cristiana, a veces, perder, ceder, es bueno, porque va a ser en beneficio de la relación matrimonial, de la relación familiar. Y esta noche hemos aprendido a responder con amor, manejo de emociones. Comprender estos 3 temas, hermanos, nos ayuda a soportarnos, a comprendernos, a respetarnos y amarnos. Esperamos, hermanos, hayamos podido ayudarlos en algo y animarles a que recuerden siempre estas recomendaciones, estos consejos y puedan acudir a la palabra de Dios constantemente. Aprender a responder con amor significa elegir la paciencia, la empatía, la comprensión. Inclusive, hermanos, cuando estemos en momentos difíciles o de desacuerdos. La vida matrimonial es llena también de desacuerdos. Habíamos dicho que somos diferentes en conflictos, habíamos dicho que los conflictos surgen por opiniones diferentes, pero estos conflictos son cosas, digamos, que a veces vemos que es intrascendente, ¿no? Surgen los desacuerdos. Recordamos, ¿no? Que ponía el ejemplo de mi esposa, cómo le gusta guardar la laptop y cómo yo guardo, ¿no? Son conflictos. Y entonces ahí viene responder
con amor. Ya sí que a mi esposa le gusta guardar, que yo guarde la laptop así, pues no diré, pues, no sirve tu forma de guardar la laptop. Tendré que aceptar cómo es su estilo, cómo es su forma, y yo aprender, ¿no? En fin, hermanos, gracias por esta oportunidad y si hubiese algunas preguntas, estamos para responder de acuerdo a las posibilidades. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Claudia. Muchas gracias, hermano Freddy. Muchas gracias, hermana Betsy. Mientras los hermanos de la sala se animan a hacer su pregunta, como mencionaba, lo pueden realizar a través del chat o también pueden levantar su mano y hacer la pregunta ahí abriendo su micrófono. Pero tengo una pregunta al interno que me han hecho llegar y la voy a leer. Dice, ¿qué hago si ya he expresado lo que me molesta de algunas actitudes de mi esposo y no hay ningún cambio? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Ok. ¿Qué hago? Ajá, ¿qué hago si ya he expresado lo que me molesta de algunas actitudes de mi esposo y no hay ningún cambio? Ajá. Eh, Está bien que haya expresado ya, haya dicho. Ahora, aquí es bueno decir también cómo lo ha dicho, ¿no? Ya lo dijo mi esposa, ¿no? Hay cosas que me pueden incomodar de mi cónyuge y decirlo de una manera tan brusca, voy a decir así, que a mi cónyuge pues no va a cambiar. Hay que decirlo con un tono siempre muy adecuado, un tono en el que pueda cambiar. Pero si aún así esto no ocurre, lo único que nos queda también es orar por él o por ella, si no está cambiando esas conductas. Recuerden, hermanos, quien únicamente cambia es la palabra de Dios, es la oración por nuestro cónyuge. Eso es lo que podría decir. No sé si tú, mami. Hay cosas que van acá. Habría que mirar qué son las cosas que quiere que cambien. Por ejemplo, si deja la ropa desordenada siempre, ¿no? Siempre deja la toalla fuera del baño, lo deja encima de la cama. Ya le he dicho, no cambia, no cambia. Hay cosas que hay que sobrellevar, pero hay cosas que sí necesitan cambio, como lo que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Lo que es el control de emociones, puede reaccionar de forma violenta, eso inmediato, ¿no? Pero hay cosas que podemos tolerar, podemos manejar, ¿no? Si deja la toalla sobre la cama, bueno, pues le seguimos diciendo, y nosotras con toda esa paciencia, amor y humildad, agarramos la toallita y la colgamos, ¿no? O como cuando lavan los platos, ¿no? ¿Cómo lavan los platos? ¿Cómo ponen los platos? El plato, la olla, el vaso, la taza, todo una torre, ¿no? Pero cuando lavamos nosotras, algunas, platito, 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 tacita, 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 tenedor, cuchara, todo separadito, ¿no? Uy, quizá muy obsesivas, pero están lavando, ¿no? Están ayudando. Entonces ya le he dicho, pero no cambia, pero me está ayudando, ¿no? Entonces hay que entender también nuestras diferencias, a eso me refiero, ¿no? Y si son cosas que son muy dañinas, muy peligrosas, que lastiman, eso tendríamos que hablarlo entre la pareja para buscar los cambios y si es peligroso y dañino, la pareja sería recomendable que busque apoyo, ¿no? Ya mi esposo mencionó, puede ser su pastor, los ancianos, buscar apoyo. Muchas gracias, hermanos. Ahora sí, los invito a los hermanos de la sala que están presentes, si tienen preguntas, o quizás todo está claro y todos nos hemos quedado conformes con la enseñanza y eh, pueden levantar su mano o escribir. Ok, parece que todo ha quedado claro, pero un momento. Ok, acá tengo justo una pregunta al interno.
Al soportar algunas acciones, ¿no corremos el riesgo de explotar o agravar la situación? Ya. Ojo que lo que mencionamos hoy día es que hay que comunicarnos, ¿no? Y el comunicarnos, cuando hablamos de comunicar, estamos hablando de otra habilidad y esta habilidad se llama lo que es la asertividad. Esta habilidad se está trabajando mucho. La asertividad implica esa habilidad de comunicación en la cual uno expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, la cual una persona hace prevalecer sus derechos, ¿no? Dice lo que le molesta, lo que le ofende, ¿no? Pero lo expresa, lo expresa y lo habla, pero de una forma respetuosa, amable. Eso es lo que dice la teoría. También dice de que hay que saberlo decir, sin insultar, sin ofender. Y también dice que no hay que quedarse callado. En lo que es la asertividad hay tres estilos, ¿no? El agresivo, que es el que insulta, el que agrede, el pasivo, que es el que se queda calladito y no dice nada, ¿no? Y el asertivo, que es el que se comunica y expresa. Y algo que hemos mencionado hace un momento es decirlo, hablarlo, conversarlo. Sé que muchas veces hemos dicho quizá lo que nos molesta, quizá tu reacción, tu carácter, muchas veces. Pero ojo, eso lo hemos dicho desde el inicio. Tenemos que entender que somos diferentes, pero había una segunda cosa. No solo entender que él es diferente, sino también comprender. ¿Entienden? Entonces ya sé que es diferente, pues también lo comprendo. Y no solamente de un lado, sino de ambos lados. Cuando ambos lados ponen de su parte, definitivamente se van a dar los cambios. Vuelvo al principio bíblico, somos una unidad, no es solamente lo que yo quiero, es lo que los dos tenemos que lograr como esposos. Entonces, soportar, dice la Biblia, hay que soportar, ¿no? Sí. Pero soportar, que ya voy a mencionar el ejemplo de la toalla, ¿no? Que me deja la toalla, que los platos me los deja de eso. Tengo que soportar. No me afecta en nada una toalla sobre la cama. No me afecta en nada los platos limpios hechos una torre de Babel ahí. No me afectan. Los ha limpiado. Si lo miro con otra perspectiva, sería bueno. Ojo que he dicho que hay cosas que hay que avisarlas. Cuando hablamos de violencia, de maltrato, eso hay que avisarlo. Eso necesita ayuda, ¿no? Ujú. Sí, sí, creo que ya lo dijo mi esposa, el saber decir y, y hay cosas que sí, o sea, definitivamente no se deben tolerar, ¿no? Cuando de palabras hirientes pasamos a la agresión física o al maltrato psicológico, ya eso hay que hablarlo, ¿no? Hay que comunicar a las personas indicadas dentro de la congregación, ¿no? Pero como dijo mi esposa, hay cositas pues que, así como en los conflictos, mencionaba el ejemplo del laptop y menciona ahora mi esposa, ¿no? Lo de la toalla o en el caso de que, no sé, eh, poner, no sé, guardar los libros no en el estante, sino en la mesa y dejarlos. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por colocarlo, pero seguir hablando, ¿no? O sea, no significa que ya sé que mi esposa o mi esposa deja las cosas en el lugar donde mejor le parece y así es, no, hay que seguir hablando. Es un, digamos, es un proceso de enseñanza y de aprendizaje al mismo tiempo, ¿no? De ambos, hay cosas que yo tengo y mi esposa me va corrigiendo, me va diciendo esto, en esto, haz esto, o te equivocas esto, o por qué eres así, pero con palabras adecuadas, ¿no? Entonces, yo también tengo que entender que mi esposa está buscando mi bienestar para mí, para mejorar para mí. Si yo mejoro en casa, si yo mejoro en el matrimonio, hermanos, vamos a mejorar en nuestra relación de liderazgo, en nuestra relación dentro de la iglesia. Repercute. Entonces, sería bueno hay que considerar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Escuchar, ¿no? Lo que me está corrigiendo, cambiar, y eso va a repercutir también dentro de la iglesia. Eso sería, hermana. Muchas gracias, hermano. Hermano, si hubiera alguna otra consulta, este es el momento.
Ok, me parece que no. El- Antes de poder culminar, creo que, como bien mencionaban nuestros hermanos, recordar, ¿no? Que el matrimonio al final refleja la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Y aún en las interacciones que cada uno de los matrimonios tiene en su diario vivir, creo que es el de poder glorificar a Dios, ¿no? En algunas pequeñas cosas. Entonces, hermanos, esperamos realmente que estas conferencias que hemos tenido hermana. Ok, esta pregunta no, antes de seguir, voy a leer la pregunta. Dice, ¿cómo sería una respuesta asertiva, por ejemplo, cuando la persona reitera en su error? Si me pueden dar un ejemplo del error. A ver, acá esperamos. De- Si la persona reitera en su error. Ojo, por eso yo decía, hay que hacer una diferencia en lo que llamamos error o en lo que llamamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a irme al extremo, infidelidad no es un error, es un pecado. La violencia no es un error, es agresión, es pecado también, ¿no? Entonces, habría que discernir o distinguir lo que es el error, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona reitera su error, si fuera infidelidad, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Y si fuera violencia, también, ¿no? Avisar, porque puede que la vida esté en peligro, ¿no? Y también la de nuestros hijos. Y no es bueno, hermanos. Hay estudios que hablan que la violencia familiar en las iglesias evangélicas es alto. Entonces, no lo dicen, se lo callan, se lo guardan. Eso no es un error, hermanos. Error es no saber algo, ¿no? Y equivocarme. Eso está mal, definitivamente está mal. Entonces, ¿cómo sería una respuesta asertiva? Decirle, por ejemplo, un error, papá. Dejar las cosas en cualquier Ahí lugar. está. Dejar el azúcar abierto, la sal en otro sitio, en la tabla ahí picada, todo ahí encima de las cosas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, yo le digo, no, yo le digo, papá, no, por favor, ya te he dicho que por favor me ayudes a guardar o déjamelo limpio, ¿no? Pero se lo he dicho amablemente. Pero como les digo, de forma amable, respetuosa, se lo vuelvo a decir, ¿no? Yo he aprendido algo, y lo he visto también que lo practican en otros lugares y lo he visto en conferencias. Cuando me dejan así todas las cosas desordenadas y me ayudan a lavar, me ayudan a cocinar y todo, yo siempre me repito, me está ayudando a lavar, me está ayudando a lavar, me está ayudando a lavar, me está ayudando a cocinar, me está ayudando. Y arreglo y guardo todas las cositas, porque es su forma de hacer. Me ayudó a lavar, me ayudó a cocinar, pero me lo dejó todo desordenado. Pero es su forma. Me está ayudando, me está demostrando amor, solo que es su forma y es desordenado, ¿no? Entonces, como me está ayudando, gracias. Hay otros esposos que no ayudan, ¿no? Entonces yo, gracias. A mí sí me tocó uno que me ayuda. ¿Qué me toca a mí? Guardar nomás, guardar. Asertivo. Pero le sigo diciendo, ¿no? Sería bueno que guardes, ¿sí? Una respuesta asertiva sería con respeto, diciendo lo que me molesta y lo que me incomoda, con respeto, cuidando el tono, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? El tono y la actitud, ¿sí? Actitud, nuestros gestos y el tono, el volumen, en otras palabras que usamos. Podría ser eso. Muchas gracias, hermanos. Tengo dos preguntas más que me han hecho el interno, igual lo voy a leer. Dice, cuando el orgullo se manifiesta de ambas partes, ¿es mejor cuestionar nuestra salvación? Bueno, hemos dicho que siempre va a estar en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y pienso que no debemos de cuestionar nuestra salvación, sino que, y el mismo apóstol Pablo, creo, en Corintios describe, ¿no? Los tipos de cristianos, ¿no? Hay cristianos que todavía somos carnales y está en nosotros el orgullo.
Lo que hay que hacer es, vuelvo a decir, ¿no? Poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hacer morir este orgullo. O sea, que tiene que desaparecer. O sea, si somos cristianos, vuelvo a decir, no podemos permitir que el orgullo domine, sino que hay que pedir ayuda a Dios para que ésta pueda dejar de ser. Eso no implica nuestra salvación, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que, o al menos nosotros creemos que la salvación no se pierde, ¿no? Si en ese sentido, no hay que cuestionar a la salvación, sino trabajar, mirarnos a nosotros, qué está sucediendo en nuestro corazón. Y hemos dicho también en la última parte, en cuanto al orgullo, trabajarlo, conversarlo, pedir ayuda eh, eh, y permitir que Dios obre diariamente. Eso sería, hermano. Muchas gracias, hermano. Quizás algo que quisiera añadir, hermana Betty. No. No, ya. Entonces continúo con la segunda pregunta que teníamos, que dice, ¿qué podemos hacer cuando cada vez que queremos comunicar algunas cosas el cónyuge se pone a la defensiva o evita la conversación o escucha con molestia? Primero, tener paciencia. Segundo, hablar con él, expresarle que lo que está pasando nos está incomodando, nos hace sentir, en este caso de una mujer, desatendidas, ignoradas, lo que habíamos visto, ¿no? Están actuando con indiferencia, como que no le importo, ¿no? Y en el caso del varón también, ¿no? Decirlo. Quizá buscar un momento donde estemos de forma armoniosa para explicarle, ¿sabes qué? Lo que haces así, cuando yo te hablo, tú no me contestas, eso me duele, me afecta, no me gusta, ¿no? Si nos damos cuenta, todas las exposiciones han sido como una cadenita. Y algo que vimos en el primer sesión fue que ¿qué le gustaba a la mujer? Ser escuchada, atendida, ¿no? En este caso. Entonces el varón tiene que entender eso, ¿no? Que a ella le gusta que a mí me gusta que él me escuche. Entonces, él por amor a mí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escuchar, me va a atender, me va a prestar interés. Justo también lo que hemos visto, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Nos vamos a preocupar, vamos a esperar sus silencios. Cuando a veces viene medio molesto por el trabajo, viene con su cara seria, vamos a entender también sus molestias, vamos a comprender, vamos a esperar, ¿no? No le vamos a exigir, exhortar, reclamar, decir. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, logrando eso, definitivamente vamos a tener la confianza suficiente y lo que has manifestado que sucede va a disminuir, va a disminuir. Quiero recordar una frase que mencionamos en la primera sesión o en la segunda, no recuerdo. Basta que uno cambie para que la relación matrimonial mejore un 50%. Uno cambia, uno decide, yo voy a practicar lo que el Señor me dice, me enseña, voy a tener más amor, más paciencia, más tolerancia, voy a soportar, ¿no? La relación cambia automáticamente. Voy a respetar, yo como dama, ¿no? Voy a respetar a mi esposo, lo voy a escuchar, no lo voy a hacer quedar mal, no le voy a reclamar, no lo voy a tratar como a hijito, exigiéndole, instruyéndole, no, él en mi cabeza, ¿no? La relación cambia 50%, hermanos. Ya solo falta 50. Y por consecuencia, la otra persona, al notar ese cambio, les aseguro definitivamente va a cambiar también. Va a mejorar. Entonces, solamente tenemos que decidir, no, ya, yo cambio porque tú vas a cambiar. Todavía no cambias, yo tampoco cambio. No, yo decido cambiar porque así lo decido en obediencia a Dios primero. Él me lo está mandando. Yo cambio todo lo que tengo que cambiar. Como me han puesto, creo que lo he leído, ¿no? En mi caso de dama, respeto a mi esposo, ¿no? Estoy sujeta,
a él. Es mi autoridad, es mi cabeza. Y en el caso del varón, ¿qué es lo que tiene que hacer el varón? La amo, ¿no? Entonces, yo decido solo obedecer, hermanos, ya les aseguro, el matrimonio mejora. Ujú. Otra cosa que hay que considerar, hermanos, el ser humano siempre quiere cosas rápidas, ¿no? Y el esposo o la esposa ya tiene estos defectos, tiene estos conflictos y tiene estas emociones que no me gustan y ya le dije y tiene que cambiar pues al día siguiente. Y no es así. Eso implica tiempo, mucho tiempo, hermanos, muchísimo tiempo. Lo que se quiere es que el matrimonio permanezca para siempre hasta que la muerte nos separe. En todo ese tiempo seguramente vamos a cambiar poco a poco. Entonces, no nos cansemos de seguir hablando a nuestro cónyuge y de seguir amándonos, respetándonos como cónyuges, como esposo, como esposa, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener paciencia con el tiempo, ¿ya? No es que mi esposo y yo ya más o menos tenemos un poquito más de 25 años y seguimos cambiando. Y seguimos cambiando y seguiré cambiando. Y seguramente hay cosas que todavía estoy luchando por cambiar, tanto él o tanto yo. Y el matrimonio es así, hermano. Entonces, qué bueno sería, ¿no? Que cambiemos rapidísimo, ¿no? Ya te dije esto, al día siguiente, a la hora ya tienes que mejorar. Eso es imposible. Poco a poco. Ya entonces hay que tener paciencia. Solo les decimos que estas pequeñas cosas, conflictos, eh, no saber manejar las emociones, que no sean un motivo para decir, ya, nos separamos. Como tú no cambias, ya, me separo. Como tú no cambias, incompatibilidad de caracteres, ya, nos divorciamos. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y algunos cristianos dicen, no, mejor me voy a separar a ver para ver qué pasa. Y si él cambia o no cambia. Y si él cambia o ella cambia, volveré. Y esas cosas no son buenas en la vida cristiana. Ya mi esposa dice, lo ideal es que cambien los dos. Y entonces, hermanos, tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Esa era la última pregunta. Igualmente, nuestro hermano Héctor acá cita primera de Pedro 3, 1 al 2, que dice, ¿no? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios y aún teniendo ya esta nueva naturaleza, ¿no? Que nuestro Señor nos lo da, también tenemos esta tarea, ¿no? De poder reflejar a Cristo, ¿no? En cada una de nuestras actitudes, de nuestra forma de ser, y aún el Señor va moldeando, ¿no? Nuestro carácter. Entonces, gracias por este Claro, tiempo. esa cita está bien, eso sí, es así, pero no hay que olvidarnos de 3:7 si no me equivoco. Maridos, asimismo, tratad a vuestras mujeres como vaso frágil, ¿no? Entonces, los dos siempre se complementan, ¿ya? Sí, justo como decía nuestra hermana Betsy, las mujeres debemos respeto a nuestros maridos y los maridos aman a sus esposas, ¿no? Entonces, como de ambos lados va, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos, por la conferencia. Y como bien decía, ha sido un tiempo edificante y creo que para los matrimonios la iglesia en Pedro Pedías ha sido un tiempo muy bueno también. Gracias. Vamos a terminar este tiempo con una oración, para lo cual le pediría, hermano, que pueda dirigirnos en oración. Ya, vamos a orar. Agradecerles, hermanos, agradecer a Dios una vez más por esta oportunidad y agradecerles también a ustedes, animarlos, hermanos, a que puedan seguir honrando a Dios y glorificando a Dios con sus matrimonios. El matrimonio siempre es un acto de servicio, es un acto de dar, es un acto de desprendimiento de uno de los cónyuges hacia el otro y viceversa. Y tal como nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos, el matrimonio también es servicio. Y ese servicio siempre nos va a hacer que el matrimonio sea feliz, sea grato, agradable y bien visto por el Señor. Entonces, con eso nos quedamos y vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica de Pedro Pedías, quienes han asistido, Señor, a estas
reuniones, sesiones, Señor, de aprendizaje acerca de la vida matrimonial. Señor, tú nos has creado, tú eres nuestro creador, nos has creado a tu imagen y tu semejanza. Pero tú, Señor, también nos has dado ciertas particularidades al hombre y a la mujer. Señor, con las cuales también, Señor, digamos, luchamos diariamente, Señor. Pero tú, Señor, en tu bondad y en tu misericordia y en tu palabra, Señor, nos das las recetas, nos das las indicaciones, nos das los mandatos, Señor, para que podamos, Señor, vivir en la vida matrimonial de tal forma que, Señor, podamos agradarte y tú puedas glorificar y tú puedas bendecir. Señor, que nuestro matrimonio, Señor, también sea sal y luz en el lugar donde vivimos. Señor, recordar siempre que somos uno. Gracias, Señor, por todo. Bendice a mis hermanos, guárdalos y cuídalos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo que nos han dado en estas semanas. De verdad.